Bueno, lo decíamos al comenzar el programa de hoy, teníamos acordado para el cierre en este 30 de octubre, 35 años de las elecciones que permitieron el regreso de la democracia, hablar con quien resultó triunfante en General Paz en aquella elección y asumió por primera vez la intendencia. Juan Carlos Veramendi, gracias por atenderme, Juan Carlos, y de alguna manera feliz aniversario, porque supongo que debe ser tal vez el hito más importante en tu vida, ese del que se cumplen hoy 35 años. Sí, tal vez haya sido uno de los días más importantes de mi vida, como vos bien decís. Bueno, Rubén Osvaldo, buenas noches, y también a la audiencia de Tiempo, realmente un saludo y a todos aquellos que en algún momento los votaron, y a todos aquellos que como ciudadanos acompañaron nuestra gestión, un agradecimiento muy especial. Bueno, Juan Carlos, nos alegra además escucharte bien, y sabemos que estás, seguís el proceso de recuperación, alguna crisis últimamente que te llevó a algunos estudios y demás, solucionándose, y eso nos alegra mucho. Un tema, bueno, te tengo que preguntar un poquitito, ¿qué recordás, qué hechos salientes te quedan de aquella jornada? Y yo recordaba hoy que por suerte en nuestros archivos, probablemente por allí en los próximos días lo estemos reviviendo, hicimos alguna vez pudimos encontrarnos, o ustedes tuvieron la generosidad de estar quienes compitieron en aquella oportunidad, los ya desaparecidos José Luis Grossi y Ángel Humberto Álvarez. Recuerdo un programa muy interesante, el de entonces. De todas maneras la audiencia se renueva, así que siempre tendrás algo para contar de aquella elección. Bueno, aquellas elecciones, vos recordarás que eran totalmente distintas. Yo digo siempre que las elecciones en nuestro pueblo tenían la impronta que le puso don Alberto Ferrante en su momento de gobierno. Yo por lo menos recuerdo fundamentalmente la de 73, donde realmente cada uno de los partidos hacía una movilización muy importante desde horas muy tempranas, desde la madrugada misma, digamos. Bueno, en Ranchos, la del 83 no fue la excepción esa, así que yo te puedo contar de ese día que no dormí. Sí, y aquellos ya tan viejos como nosotros, dicho cariñosamente, te preguntarían, dicen que algunos miraban el 29 de octubre del año siguiente, miraban el diario y todo, dice, pero mirá, che, si el año pasado cumplía años y hoy no cumple, ¿cómo es la cosa? Había cumpleaños en todos los partidos, ¿no? Y ocasionalmente los cumpleaños eran cada 2 o cada 4 años. Era una forma de vivir más. Claro. Bueno. Pero bueno, era una práctica que se venía, que después, afortunadamente, la gente fue evolucionando, los políticos a la par de la gente, o llevados por la gente también. Sí. Y esas prácticas han desaparecido absolutamente. Sí, vale decir que todos se quejaban siempre del que ganaba porque nos ganó así, pero la práctica la hacían todos, a punto tal que vos decís, no dormí, y seguramente a la madrugada se encontraban los autos dispuestos de cada partido, a veces de las 3 fuerzas políticas se encontraban en una misma casa, así que todos lo hacían. Sí, eso es absolutamente real, hay muchas anécdotas al respecto, pero bueno, siempre, lógicamente, que el que pierde a veces pareciera tener en este país más derecho a protestar, siempre ha sido así. Pero de todas maneras, bueno, son anécdotas de aquella época que ya ni vale la pena discutirlas, porque en definitiva, yo recuerdo que, bueno, te decía mi experiencia, que yo había copiado de Defensa Comunal del año 73, y después de la interna, recordá que para el 83 los radicales tuvieron 2 internas, sí, donde nosotros fueron los primeros que tuvieron internas y nos dieron algunas clases de
cómo nosotros enfrentábamos a un caudillo poderoso como era don Alfonso Peralta, y también nos enseñaron algunas triquiñuelas de las que después se pusieron en práctica para ese 30 de octubre. Así que aprendimos un poco de todo y bueno, resultamos ser buenos alumnos. Sí, diría, la reflexión diría, el alumno superó a los profesores. Bueno, pero bueno, fueron los profesores los que nos empezaron a guiar por ese camino. Aquella elección bueno, después voy a hablar de los cómputos, vamos a recordar lo del 30 de octubre, pero hay un hecho matemático, casuístico, que vos me recordabas cuando te llamamos recién, antes de la nota, y que realmente es asombroso. Vos primero tuviste que ganar una interna que, como bien decías, no te tenía de favorito, enfrentando al doctor Alfonso Peralta. En esa interna, ¿qué número de lista te tocó a vos, Juan Carlos? 124. 124. ¿Y cómo salió la interna? Ganamos la elección por 124 votos. Bueno, esto es una gran casuística, pero que no es lo único, porque después llegan las elecciones del 30 de octubre y allí el Partido Justicialista obtiene 2.182 votos, 2182, Defensa Comunal obtiene 2.073, 2073, y la Unión Cívica Radical 1.767. ¿Tenés claro por cuánto ganaste la elección general? Por 109 votos. Y 109 es el número más famoso en listas locales de General Paz porque es el famoso número de la boleta de defensa comunal. Sí, señor. Sí. Ganaste por tu número de lista a la interna y le ganaste a defensa comunal por el número de la lista de ellos. Sí, exactamente así fue. Qué bárbaro, ¿eh? Qué cuestión asombrosa. Bueno, los quinereros. Está claro que el 124 salió no sé si el día lunes 15 de agosto o martes 16 de agosto, pero sé que algunos ¿hicieron plata? Algunos hicieron algún pesito. Juan Carlos, y vos llegaste al 30 de octubre, al día de la elección, con la expectativa, a ver, ¿cuál era tu estado de ánimo? ¿Tenemos una chance de ganar? ¿Ganamos seguro? ¿Va a ser muy difícil? Mira, en primer lugar, bueno, en aquella época no había encuestas. Yo lo que tenía la seguridad de haber hecho un trabajo muy fuerte. Yo te decía que esa noche no había dormido. Cuando llegué a mi casa a bañarme y a cambiarme tipo 4 de la mañana para empezar el nuevo día, cuando me estaba afeitando ante el espejo dije, bueno, me dije a mí mismo, si hoy la suerte te acompaña o no te acompaña, no va a depender, a depender de la voluntad de la gente y de que los otros puedan ser mejores o peores, pero vos he trabajado a fondo, así que nada puedo reprocharme, así que con esa tranquilidad de conciencia fui a afrontar el comicio, digamos. Y por otro lado, en aquella época no había encuestas, pero yo vislumbraba de que iba a ser una elección 200 votos arriba, 200 votos abajo. Cuando todo el mundo predecía que Defensa Comunal iba a ganar mínimamente por 1000 votos. Digo, ¿por qué 200 votos más, 200 menos? Porque en el trabajo de calle yo veía que, por ejemplo, había mucha gente que iba a votar al doctor Alfonsín, que te lo decía, pero te decía, yo yo no lo voy a acompañar en el orden nacional, pero sí en el orden local. La gente te lo planteaba como una disculpa y con un grado de sinceridad que muchas veces no encontrás, con lo cual vos te dabas cuenta de que había, más allá del electorado tradicional del justicialismo que siempre lo ha tenido, había un grupo de gente independiente que votaba por Alfonsín en el orden nacional y que nos podía acompañar a nosotros. Entonces yo de ahí vislumbraba una elección muy pareja como resultó finalmente. Juan Carlos, hoy
nosotros estuvimos cubriendo con nuestras radios el acto central en Chascomús. Me parece absolutamente justo que su ciudad natal recuerde a un hijo que llegó a la presidencia de la Nación y en las circunstancias que llegó. Al margen de todo, acoto que fuimos el único medio transmitiendo en vivo y en directo en Chascomús, de última, un medio que, como suelen decir algunos en Chascomús, el dueño es de rancho, no es de Chascomús. Digo, esto que me parece llamativo, que no se lo recuerde tanto, por lo menos en los hechos, a doctor Alfonsín, me lleva también a preguntarte a vos, ¿qué recuerdo tenés del doctor Alfonsín, presidente, del dirigente, del político y del vecino con el que seguramente más de una oportunidad te cruzaste si tuviste alguna charla? No, mi recuerdo es positivo. Te voy a contar algo. Cuando el doctor Alfonsín vino a hacer el cierre de la Unión Cívica Radical, que lo hicieron en la intersección de las calles Alén y Dantas, en la esquina de lo que sería Tinta de Estrella, lo que es hoy sí. Casa de Comidas. Yo fui a ese acto. A mí siempre me interesaba ir a los actos donde había fundamentalmente oradores. Alén y Casal, para que quede clarito. Alén y Casal, exactamente. Yo dije Dantas y Casal. Sí. Y escuché el discurso del doctor Alfonsín y realmente me fui convencido de que yo todavía en ese momento era precandidato. Si yo no hubiese sido candidato, seguramente hubiese votado a Alfonsín. Es más, entré al cuarto oscuro con la duda de votar. Yo estaba muy desilusionado con Arminio Iglesias en aquel momento, que después terminé siendo conocido y finalmente amigo a través de los años. Pero entré con la duda de que debería votar a Alfonsín. No lo voté porque evidentemente esto no lo, la municipalidad era lógico que tuviese que ayudase a tener un gobierno provincial y nacional justicialista. Es toda una confesión, yo no te lo escuché nunca esto. Sí, es un hecho de la realidad que muchos de mis amigos saben porque lo he contado muchas veces. Bueno, Juan Carlos, yo decía hace un rato que está bueno, es de estricta justicia recordar a 35 años aquel regreso de la democracia y el final de una etapa tan oscura de los argentinos. Pero también decía que, seguramente sin voluntad de hacerlo, la dirigencia política argentina siempre ha marcado como una vara muy alta en el optimismo, en la ilusión, en la esperanza, y así sucesivamente, algunos más, algunos menos, según el color con el que se lo mire, pero la democracia en general a lo largo de 35 años hoy nos ofrece una realidad de frustración, de objetivos no alcanzados, de banderas que se levantan pero después no se reflejan en la realidad. Y yo digo que el doctor Alfonsín, hoy mirado desde el reconocimiento, desde la historia, pero digo, aquel mensaje que por ahí tenía como base la democracia, con la democracia se come, se cura y se educa, por allí le generó a la sociedad una expectativa tan grande, una ilusión tan grande, una cuestión hasta por ahí de facilismo, un poco como el actual presidente Macri diciendo cómo se arregla la inflación en 10 minutos. Y digo, por allí será algo que tendrá que plantearse la dirigencia. La dirigencia argentina no es de proponer en las campañas una dosis de realismo. Recuerdo a Carlos Menem diciendo, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. ¿Es una materia pendiente esta de la dirigencia? Sí, yo creo que es una materia de la dirigencia y de nuestro pueblo, porque creo que desde antes, yo me recuerdo que con la llegada de Perón en el 73 tuvieron muchas ilusiones. Bueno, tuvimos la desgracia de que Perón muriese en muy poco tiempo, a los meses. Sí. Y a partir de ahí empezaron una serie de desencuentros que se profundizaron con el gobierno militar, porque también
tengamos en cuenta que en aquel momento cuando Videla y la Junta Militar llegan al poder, no había pocos sectores de la sociedad que no estaban de acuerdo, que estaban de acuerdo con... Es bueno decirlo, eso sí. ...cada de los militares, y bueno, fue, digamos que la primer gran frustración para todos los argentinos, porque aparte de tener un errático rumbo económico, endeudamiento, ahí comenzó fuertemente el endeudamiento argentino, bueno, estuvieron los hechos de luctuosos de sangre, bueno, secuestros y tantas situaciones que hay que recordar, pero que esperemos que no vuelvan nunca más. Y bueno, para el próximo, ahora que estamos a un año de las elecciones, yo presupongo que quien gane va a tener un trabajo muy arduo, porque fundamentalmente el endeudamiento del país es muy grande, que hace que tenga que ser muy grande el aparato productivo que se ponga en marcha como para poder pagar esa deuda. Entonces me parece que tanto los futuros candidatos como el pueblo tienen que recapacitar en torno a esto y saber que como argentinos nos va a tocar sufrir varios años para llegar al punto que todos aspiramos como país que somos, como país importante en el universo. Bueno, Juan Carlos, te escuchaba, estás muy claro, te observo y me alegra mucho escucharte muy bien y sentir que hemos hecho una nota que pretendía ser protocolar y recordar solo un hecho y sin embargo siempre tirás títulos, y esto a los periodistas nos gusta mucho. Así que te agradezco profundamente que nos hayas dado estos minutos para cerrar este programa esta noche, un programa que ha tenido el recordado discurso del doctor Alfonsín. Lamentablemente no tenemos el tuyo, del 83, pero tenemos la gran suerte de poder dialogar con vos en vivo, en directo, y esta es una gran fortuna. Te voy a contar una anécdota de mi discurso, que yo tampoco tengo copia de ello. Sí, a ver. Que creería que en el diario La Palabra del momento, tal vez haya que buscarlo, pudieron haber salido mis palabras. Y pasó un hecho el sábado siguiente, sale La Palabra y en ese momento Carlitos Bona, que era su director, publica un editorial o una nota, no recuerdo, diciendo: lamentable discurso del intendente entrante. Entonces, yo en aquel discurso había planteado que quería instituciones más participativas, fundamentalmente el periodismo, que sabemos que en aquellos tiempos era bastante tranquilo, por decirlo de alguna forma, no tenía el ímpetu que el periodismo en general ha tenido hoy, a partir de ese momento nuestro pueblo, que ha tenido una participación, que uno podrá estar como gobernante de acuerdo o no con las distintas expresiones periodísticas, pero que en definitiva de alguna u otra forma han ayudado a que los gobiernos se perfeccionen, se esmeren, y que también la gente tenga mayor participación y mayor conocimiento de la cosa pública. También hablaba de la presencia de la Iglesia y de otras instituciones. Bueno, de Carlitos Bona, que tenía todo el derecho del mundo de opinar, opinó que eran esas palabras lamentables. Y me llamó en aquel momento quien era presidente del Consejo Deliberante y quien era una persona que estaba en ese momento muy al lado mío, como era Edgardo Uribarri, y me dijo... Te alertó. Me hizo leer el diario y me dijo: ¿qué vas a hacer? Y le digo: lo voy a felicitar. ¿Por qué? Me dice: porque está haciendo lo que yo pregoné en mi discurso, el de tener una participación activa y decir las cosas bien buenas o malas. Y entonces le digo: lo voy a ir a felicitar.
con él que iba para el diario y llegué a la esquina de Seijas y Vivot, y me acuerdo que estaba Carlitos detrás del escritorio y cuando me vio entrar, obviamente que... ¿No le gustó nada? Se puso un poco temeroso. Y le dije, te vengo a felicitar. ¿Por qué? Me dice, por lo que escribiste en el diario. Le digo, me parece que, más allá que yo no coincida con lo que vos decís, es importante que lo expreses. Así que es lo que yo he estado nada más ni nada menos que lo que yo he estado planteando en mi discurso. Juan Carlos, nos ha tocado convivir de estos 35 años, 33 llevo periodísticamente en ranchos y nos ha tocado a vos tu altísima responsabilidad de ser el líder político más importante de las últimas décadas en ranchos y sin dudas a discutir por allí el más importante de la historia de General Paz. Y a nosotros, a mí en mi caso, con el humilde rol, pero como vos decís, comprometido de ser comunicador social aquí. Y debo decirte que ha sido muy enriquecedor periodísticamente trabajar en lo que hace a la información política con alguien como vos, con las grandes distancias que algunos temas nos han marcado, con las grandes coincidencias que otros nos han marcado, con los enojos que todos seres humanos tenemos por algunas cuestiones y con las alegrías de otras. Pero periodísticamente sos un dirigente que enriquece muchísimo, muchísimo. Y por cierto, lo poco que periodísticamente yo puedo haber adquirido como experiencia en materia política, la inmensa mayoría de eso que he aprendido me lo ha permitido esta convivencia político-periodística que he tenido con vos a lo largo de estos años. Bueno, muchas gracias. En lo que a mí respecta, yo te agradezco esta nota, la posibilidad de estar con tu audiencia, la posibilidad de recrear aquel fantástico día del 30 de octubre donde la gente vivió fuertemente la democracia. Yo recuerdo que a las 8 de la mañana, cuando empezaban los comicios, las colas, por lo menos en la escuela 1, donde yo me tocó estar ese día, eran interminables y había una vocación muy grande de la gente por votar. Esperemos que recuperemos los argentinos esa necesidad y esas ansias. Juan Carlos, gracias, hasta cualquier momento y que termines bien este día, que seguramente a cada rato te traerá nuevas imágenes, nuevos recuerdos y nuevas sensaciones de las alegrías que viviste entonces. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Antes de terminar, quiero agradecer al Senado de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, al doctor Salvador, un vicegobernador, que en este momento está rindiendo un homenaje a todos los exintendentes y familiares de exgobernadores de los primeros 4 años de democracia. Y bueno, está Juan Manuel allí representándome, que seguramente volverá con algún presente que va a engalanar mi recuerdo de aquel momento. Así que también quiero agradecer a la gente del Senado de la provincia de Buenos Aires y a Juan Manuel que está haciendo una vez más representándome como lo está haciendo día a día. Juan Carlos, abrazo grande. Gracias. Y que tengas entre nosotros hoy un día de muchas alegrías, que mañana tengas alguna alegría más. Esperemos que así sea. Un abrazo. Chao. Juan Carlos Berabendi, el dirigente más representativo del regreso de la democracia en General Paz. No sé si tengo una pequeñita pausa, ¿no? Chiquitita, 10 segundos y estamos con Sociales para despedirlo.